están ustedes? Semana a semana es un rito esta conversación en Quinta Visión. La conversación del fin de semana, el panel de conversación en que junto a 4 distinguidos personajes de la quinta región para conversar sobre todo lo que ha pasado de política y de todo lo demás. Quiero saludar hoy día a los panelistas. Saludamos en primer lugar al senador por la quinta región, Kenneth Pugh. ¿Cómo le va, senador? Muy bien, Rodrigo, nuevamente agradecido. Qué bueno estar llegando a toda la gente que nos escucha. Tu programa Quinta Visión es muy seguido. Aquí en Cita Regional sí nos ve mucha la gente en el canal. Saludamos al diputado que está ya muy deportivo, digamos, parece que estuviera en las Olimpiadas de Aconcagua. Nelson Venega, ¿cómo le va, diputado? Hola, Rodrigo, muy buenas tardes. Efectivamente, miren, ahí atrás pasan los camiones. Estoy en medio de la carretera porque estaba en una reunión con unos comités de agua potable acá en San Esteban y me pilló el programa aquí, así que les envío un abrazo cariñoso desde la calle, literalmente. Oiga, sáquese las piedras chicas que tiene en la cabeza que le tiraron por votar en contra del 10%. No sean malos. En las reuniones les debe pasar, pues es obvio, si así es Chile. Saludamos al consejero regional, don Percy Marín. ¿Cómo está, don Percy? Muy bien, Rodrigo. Saludar al panel, a Kenneth, al diputado, al concejal y a todos los televidentes que ven de manera tan seguida, ¿no es cierto? Y muy fieles a este programa que, como tú bien señalas, tiene tanta llegada. Y saludamos a mi querido amigo don Tomás de Rementería, ya de concejal, el papá del diputado Rementería que se sienta al lado del senador Insulza en una conversación con Boris en La Moneda. ¿Cómo está, papá del diputado? Mire, lo que pasa es que a mí esas cosas de protocolo social que a usted le gustan me tienen indiferente. Realmente indiferente. No se le nota. Mire, está hinchadito ahí, Tomás. Está hinchadito con relación al hijo. ¿O no? Pero si el aporte que él hace ahí con su colega diputado que le está tirando piedra. ¿Ah? Nos tiraron piedra los dos. Compartimos oficina con Tomás. Comparten oficina, qué buena. Lo hace muy bien y me ha contado que es un muy buen partner contigo, así que se lo agradezco, porque él es un joven que está empezando en esto, dentro de esta mercocha en la que hemos estado metidos. Ok. Bueno, quiero partir hablando de la mercocha. En la semana, aunque es tarde, pero las declaraciones quedan. Domingo pasado, los diarios que se leen del fin de semana, la ministra Isquia Sichel dijo: no vamos a ser neutrales, este gobierno no va a ser neutral en el resultado de la convención. En la semana el Contralor dijo: momentito, ninguna autoridad de gobierno puede salir a apoyar ninguna cosa en horario de oficina ni con recursos públicos. Y de la misma manera, hablando de exabruptos a propósito de un proyecto que presentó el Ejecutivo, el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, dijo que era una impertinencia, el gobierno era impertinente al haber presentado un proyecto de reforma sobre la inexpropiabilidad de los fondos. Creo que es un tema interesante de conversar. Quiero partir con usted, don Percy Marín. La verdad es que de ese proyecto que presentó el gobierno, que lo presentó como una fórmula para que en definitiva lograr de que algunos parlamentarios de derecha votaran en contra de la iniciativa del 10%, ¿no es cierto? Y a propósito de ello, muchos votaron, yo creo que ingenuamente, porque yo creo que esto nunca ha sido una impronta del gobierno, un proyecto que nazca, ¿no es cierto?, del ADN del gobierno, sino que fue como una fórmula para lograr esa votación en definitiva, que le resultó. No le resultó para su proyecto propio, pero tampoco le resultó para los que estaban a favor de sacar ese 10%, teniendo distintas ideas madre respecto de por qué era necesario sacarlo.
Algunos decían, desde el punto de vista que yo también adhiero, respecto a resguardar los fondos previsionales, porque efectivamente yo creo, estoy convencido de aquello, de que este gobierno, tanto el gobierno con la misma convención constitucional, van a llegar en definitiva, a pegarle el manotazo a los fondos previsionales a propósito de la propiedad de estos fondos de pensiones. Y hay otros que pensaban derechamente de que los chilenos tienen una necesidad importante el día de hoy y que sería importante que pudieran retirar ese 10%. Yo la verdad de las cosas que creo que en esto el gobierno, o sea, la convención constitucional, a nombre del vicepresidente, hoy día hay tantos vicepresidentes que tienen la convención también, después del papel que está haciendo la convención constitucional, que se atrevan a hablar de que alguien, una autoridad del país es impertinente, yo creo que realmente es para risa. O sea, hemos visto hace pocos días a la presidenta de la convención señalar y exigiendo prudencia a una convencional por el solo hecho de decir las cosas por su nombre, y la presidenta de la convención señala de que los chilenos y chilenas, los ciudadanos y ciudadanas, tienen derecho a manifestarse como delincuentes. Yo pensé, cuando lo escuché, yo pensé que estaba mal. Busqué más fuentes y evidencias que dijeran lo contrario, pero la verdad es que efectivamente dijo eso. Entonces, cuando hay dichos de ese nivel, la verdad las cosas que yo la verdad es que muy poco en serio tendería a tomar las expresiones de cualquier convencional, especialmente los que representan la inmensa mayoría de los que están ahí. Nelson Venega, desde el punto de vista de los poderes actuales, porque no sé lo que va a pasar a futuro, ni cuál va a ser la estructura final de todo este maremán de cosas, con artículos y más adjetivos plurinacionales, etc. Pero lo de hoy día hay poderes separados. ¿Cómo siente usted parte de un poder legislativo que es el que trabaja con el Ejecutivo, que esta convención constituyente, el vicepresidente le diga que no debe hacerse aquello que este proyecto estado por el gobierno sobre la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones es impertinente, es decir, que no tiene pertinencia al momento? Mira, yo creo que todo esto es una discusión un poquito bizantina, estimado Rodrigo, porque todos los fondos que están, los fondos previsionales, son inexpropiables, inembargables, y así ha sido siempre. De hecho, incluso en el ejercicio legal de la profesión se utiliza mucho el tema. Los fondos previsionales siempre son de las personas, siempre son, no pueden ni siquiera ser embargados, ni expropiados, ni nada por el estilo. Yo creo que ahí cometió un error un poco el gobierno, efectivamente, en el sentido de tratar de generar a través de no sé qué acuerdo, que al final incluso ni siquiera le resultó porque ni siquiera le cumplieron el acuerdo, este hecho de que se iba a hacer una reforma para el retiro acotado, que se denominaba, y que en virtud de aquello se iba a establecer esta reforma. Sí, en la ley ya está establecido esto. Yo creo que es una situación un poco compleja. Ahora, respecto de lo que dice el convencional, también yo creo que lo más impertinente es cerrar la posibilidad que cualquiera de nosotros pudiera hacer comentarios o situaciones o presentar proyectos de ley. Nosotros, por ejemplo, incluso desde el Parlamento no podemos inhabilitarnos respecto del ejercicio de presentar mociones constitucionales o legales o de cualquier naturaleza, porque simplemente se está discutiendo la Constitución nueva. El país sigue funcionando mientras no exista la nueva Constitución, y por lo tanto no hay nada que legitime un poco la posición de este constituyente que señala que sería impertinente aquello que mencionó el gobierno. Nosotros tenemos derecho, el gobierno tiene derecho a seguir legislando, a seguir enviando mensajes para modificaciones de carácter constitucional hasta la próxima Constitución. Entonces, al final, yo creo que aquí hay una comedia de errores también por una situación, y tengo que decirlo, también como que se ha querido, yo he estado mucho en terreno, y efectivamente han logrado calar profundamente en el sentido de que la gente cree que le van a retirar los fondos y que por eso que hay que oponerse a la nueva Constitución y que todo lo que está ocurriendo está en esa perspectiva, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un poquito jugar con el temor de la ciudadanía, porque la verdad de las cosas es que yo no veo que nada apunte en ese sentido. Y como decía recién, en términos legales siempre los fondos previsionales han sido inembargables e inexpropiables. Ok. Tomás de Rementería. Mira, lo que acaba de decir el amigo diputado Nelson, yo creo que es súper claro. ¿Sí? Hoy día se está definiendo la sociedad chilena, y yo lo he dicho en un montón de oportunidades.
Aquí se va a definir si tú eres de izquierda o de derecha. Lo demás son cantinelas. Ahora hay de extrema derecha y hay de extrema izquierda, pero esos que estaban en el centro, así tipo Mariana Elwin, tipo Walker, no, váyase a la derecha al tiro, usted ha sido siempre de ahí. Y son dos modelos de sociedad. A la derecha le gusta la Constitución del 80, vivió con ella, profitó de ella, permitió el enriquecimiento vergonzoso de la gran empresa en Chile, la injusticia que tenemos hoy día en la distribución de la riqueza. Y te lo estoy diciendo yo, que no soy ningún desprotegido, pero yo creo que esa equivocación es la que está llegando hoy día. Ahora, la constituyente representa el país pleno, cual es, sin máquina de partido, sin máquina de esto. Ahí llegaron los que se quisieron elegir. Y tenemos una señora Marinovich, ¿ya? Y tenemos la tía Pikachu, y tenemos el pelado que engañó, que estaba... Eso es, pero si ese es el Chile llano, dejémonos de tontera. Ahora serán el soberano el que va. Ahora, la campaña del terror, pero si la derecha ha hecho toda su vida campaña del terror, es la única forma de sostenerse siendo una minoría que cuestiona a la mayoría. Siempre. Si la única que no le resultó pues fueron 70 que apostaron que por un voto que ganaba, fíjate que el voto lo sacó Allende, no le gustó. ¿Con qué respondimos? Hoy día en ¿qué vamos a hacer? Entonces, mira, hoy día yo creo que hay que escuchar, aunque cueste, a muchos les cueste, el soberano decidirá. Y al que no le guste, trate de ser mayoría. Ok, Tomás, pero constante de que esto y que lo otro y que mira, la gente está más, como decía un ex ministro de la Suprema, más arriba del paracaídas con que le cuenten cuentos. Entonces no nos juntemos a contar cuentos, sino que juntémonos para educar. La Constitución se va a definir ¿cuándo? En el plebiscito de salida, en la votación. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Es que te iba a hacer una interrupción, pero no. Que me equivoqué en el orden en la próxima lo arreglo, para que no salga tan cargado 2 y 2, sino que los voy a cruzar de nuevo. ¿Quién es tú? Mira, yo quiero primero partir refiriéndome a lo que señalaste de los neutrales, la neutralidad. Aquí no hay neutralidad, y muy bien lo decía Tomás, aquí la gente va a tener que definirse, porque uno no vota por el centro. O sea, esta neutralidad está incluso dentro de los mismos convencionales, están los famosos independientes no neutrales, o sea, no existe. Yo espero, y aquí esto es bien importante, que las autoridades que están ejerciendo cargos públicos cumplan las normativas que siempre han habido, o sea, no hay nada nuevo tampoco que se tenga que decir, que es básicamente expresarse, porque todos tenemos una expresión en los horarios que pueden y con los recursos que son propios. En lo particular, y lo que señala este convencional de la forma, hay un problema que es de escuchar. Estamos en este momento con la visita de la asesoría parlamentaria británica. El Parlamento británico, un parlamento muy interesante. Ellos tienen el sistema de los petitions, que es sobre 15.000 firmas, están obligadas a la Cámara a evaluar los proyectos de ley que nazcan de la ciudadanía. Fíjate que las iniciativas populares de norma, que fue lo más parecido que podríamos tener, bueno, muy pocas han logrado pasar el sedazo. Entonces hay un tema de no considerar todo el elemento, la sociedad civil organizada, incluso los poderes del Estado en este proceso de formación de un instrumento que es esencial. ¿Sí? Una constitución es la ley básica que nos permite ordenarnos y definirnos como país, separar los poderes. Y a la larga, tal como lo decía Tomás, esto es de gusto. ¿Me gusta o no me gusta? Si eso es lo que la gente va a decir, el soberano, el pueblo, con todo lo que vea, cada uno decidirá, mire, ¿sabe? Me gusta, o sabe, no me gusta. Y ese es el trabajo que puede haber hecho este grupo de personas al redactar la norma, el texto que es el que tiene que ser evaluado. Yo invito entonces a entender bien el trabajo, qué es lo que están proponiendo de país, porque este es un país que no existe todavía, o sea, es un país que se quiere diseñar desde su origen, de sus bases, con formas especiales, con nuevas autoridades, con más parlamentarios, con más política, o sea, todo lo que las personas no quieren, bueno, lo tienen.
Las personas después soberanamente decidirán si les gusta o no les gusta. Y eso es la democracia. La democracia es la expresión que tenemos y se da por el voto. Yo quiero también señalar un problema grave. Fíjate que ayer se filtró la base de datos completa del CERVEL, los 15 millones de personas con filiación política. O sea, no puede ser que además en un proceso tan complejo como este, donde las personas tienen que ir a decidir, ya las redes, Cambridge Analytica, que fue lo que llevó al Brexit, ya estén con toda la información necesaria como para que empiecen a hacer campaña de quiénes fueron a votar, quiénes no fueron a votar y quiénes militan en qué partido y quiénes están en otro partido. O sea, estamos en un problema serio donde se pierde la confianza. Yo pediría entonces más respeto, respetar la institucionalidad y respetar lo que la gente va a decir. Gracias, Rodrigo. Ahora, hay una cosa que, general que quiero plantear y que me asalta a propósito escuchándolo a los cuatro, especialmente lo que decía Tomás. ¿Fue la mejor idea la forma que tuvimos para hacer una nueva constitución? El plazo. ¿No sienten ustedes que están haciendo el trabajo como apurado? Y que además la forma de elección, quienes son los... están metiendo normas que tienen que ver con su propio electorado acotado. Ya llevamos más de 200 artículos y falta mucho, aunque queda poco tiempo, por cerrar. Entonces, la realidad de lo que está sucediendo, ¿qué le parece, Percy? Bueno, como tú lo dices, de hecho el diputado Mirosevic acaba de presentar la idea de aumentar el plazo a la Convención Constitucional. Claramente no han avanzado muy poco, y yo quisiera un poco remitirme a algo que decía Tomás, de que esta convención es la más representativa del pueblo, en fin. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con él, y estoy más de acuerdo con el director del CERVEL, que dijo de que el mecanismo de provisión de esta nueva convención, de esta convención constitucional, no era muy legítima porque carecía de elementos importantes democráticos. Y efectivamente, la elección de esta convención carece de elementos democráticos toda vez cuando se eligen por cupos, ¿no es cierto?, indígenas, cuando se mete la mano a la urna y se hace una corrección ex post, ¿ya? Porque pues, recordemos, la doctora Cordero debió haber sido electa convencional, una importantísima cantidad de votos, sin embargo, por la corrección de que tenía que ser paritaria, quedó un hombre en vez de la doctora Cordero. Pongo un ejemplo solamente. Hay personas que tienen una tremenda votación y otros tienen menos de 100 votos. Por lo tanto, imagínate, los mismos pueblos originarios han señalado de que no se sienten representados por quienes están hoy día en la Convención Constitucional. Entonces, cuando yo lo que veo acá es un grupo de personas sobreideologizadas, donde la centro-izquierda, la izquierda democrática, la centro-derecha, tratan de proponer, ¿no es cierto?, algunas fórmulas para que esto sea lo más representativo de Chile, y les han cerrado las puertas por todos lados. El ejemplo que puse de la presidenta de la convención, ejemplos salen todos los días, estimados amigos, todos los días, donde prácticamente imponen criterios que no tienen otro calificativo que criterios locos, porque alteran incluso lo que dice el sentido común. Entonces, la verdad las cosas, Rodrigo, que ya aquí no estoy haciendo llamado a votar por una u otra opción. Cada cual, ¿no es cierto?, tendrá que votar como quiera, pero lo importante en esto es que voten informados, que se enteren de lo que está pasando en esta convención. Nuestro común amigo Tomás Alejandro Guarelo escribió en el Twitter a propósito que, de lo que fue la protección del derecho a autores, digamos, el error que se está cometiendo en la convención. El tema de la propiedad industrial es otro tema, pero yo no quiero apuntar, por ejemplo, Tomás, tú eres socialista toda la vida, ¿cómo siente esto de que cuando se aprobaron las normas ambientales se parara una y dijeron reventería, insulsa, chilling, Allende, fulano, ustedes son anti, el Nelson Venegas, ustedes han atentado por el pueblo, sepa el pueblo el nombre de ustedes, lo que están... Ustedes no hay derecho a disentir, les pasó a los socialistas esta semana. Don Tomás. Tomás. Mira, tu pregunta viene, como en otras oportunidades, muy cargada de opinión, ¿eh? Acuérdate que eres el conductor, no eres un panelista. Oye,
Si te molesta la pregunta, el problema es tuyo, pero yo pregunto Bueno, lo que quiero, Tomasito. Yo ahora, pues no seáis dueño Está fundo. bien, está bien. Ya, no seáis dueño fundo. Mira, yo digo que todas las diferencias que haya, bienvenida. Bienvenida. Si así es la democracia, no usemos la democracia cuando nos interesa. La democracia es esto, salido de aquí, y ahora cuando te dicen, y si llega a ganar el apruebo, se va a transformar en Chilezuela, la misma cantinela de la elección anterior. ¿Ya? O los otros dicen, no, pero si sale el rechazo, entonces volvemos a la Constitución del 80, mentira. Tendremos que sentarnos y solucionar si ya decidimos tener una nueva Constitución. Veamos la diferencia. Ahí me gustaste, Tomás, ahí me gustaste. Ahí está, ya te estás más centrando en el medio. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ya, me gustaste en esta última parte, porque te encuentro más centrado en él. Antes estabas más hacia afuera. No te entiendo tu interpretación que quieres dar. Yo lo único que te digo, hay que escuchar al soberano. Si no te gusta lo que es el soberano, bueno. Yo tengo respeto de China y no me meto en ninguna cuestión. Oye, eso yo te lo... La constituyente es lo mismo que me pasa a mí con el municipio. Yo trato de aportar. Y si lo quieren bien y si no lo quieren, me alegro de verte bueno. Porque ustedes estaban de acuerdo que nosotros, los mayorcitos, como nos dijo hace un rato Kenneth, nos dijo los mayorcitos, nosotros tenemos que pensar qué hacemos con el resto de nuestra vida, si ya hicimos lo importante. Ya hicimos nuestras vidas, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros nietos, somos felices, nos gusta el país que tenemos. Entonces, escuchar. Ok. Kenneth, Piu. Mira, quiero seguir la línea de lo que señala Tomás. El soberano es finalmente al que siempre tenemos que consultar. La democracia consiste básicamente en eso. Y nuevamente, sin dramatismo, ¿sí? Aquí no hay drama, no es esta cosa que se quiera poner en uno u otro lado. Aquí es decidir de forma informada. Hay un porcentaje importante, eso lo sabemos por los datos que se filtraron ahora en el CERVEL, de gente que no fue a votar. Y no fue a votar por muchos motivos. Y esas personas van a tener que ir a votar ahora. Y yo creo que esas personas, si es primera vez, se informen, y son los que dejaron de ir a votar porque se aburrieron de los políticos, bueno, que ahora entiendan a qué van a ir a votar. Un referéndum, porque esta no es una elección, es un referéndum, que además es obligatorio, que obliga a todos a que estemos presentes, nos tiene que dar la tranquilidad que la gran mayoría va a legitimar el acto que sea. Y eso, nos guste o no, es la democracia. Lo que sí espero que se den las normas que corresponden, que exista la capacidad que tenemos para que los apoderados de mesa, las personas que están viendo el conteo de votos, la información que se cargue, lo que se vaya publicando sea transparente. Y Chile tiene un buen sistema. El CERVEL funciona relativamente bien, las empresas que transportan la información. Pero ¿dónde está la falla? La falla está cuando empezamos a ver estas situaciones en que se empieza a desgranar la información antes. ¿Qué sentido tenía el poder entregar todo eso que va a destruir confianza? La confianza es lo que tenemos que cuidar en este proceso ahora, Rodrigo. Ok. Diputado Venegas, así es donde se puso y con esa polera se parece a Joan, no sé, al arquero, a la araña negra de Moscú, al arquero de la selección rusa, y atrás se le ve como el arco. Pero como arquero, digamos, de la desconcertación, ¿qué opina de estos goles que le están tirando encima? A ver, mira, yo quiero en todo caso precisar algunas cosas que se han señalado anteriormente. Primero, nunca existió una constitución en su origen más democrática que esta. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia. La constitución de 1980 fue hecha por la Comisión Ortúzar y luego por la Comisión de Consejo de Estado, y al final se resolvió entre cuatro paredes por la Junta de Gobierno. Esa es la última constitución que tuvimos. La constitución de Alessandri también es una constitución bastante espuria en su origen, y eso es la verdad de las cosas. Entonces, tratar de señalar que esta constitución no es democrática, eso yo creo que es una falacia que debe ser corregida, porque podemos estar en contra o podemos estar a favor, pero no podemos decir que no es democrática. Como lo decía recién Tomás, esto es la manifestación más concreta de lo que somos. Este es el pueblo chileno. Y a algunos no les gusta que el pueblo chileno tenga ciertas características y les gustaría que todos estuviéramos
con corbata, que fuéramos hombres, que fuéramos caucásicos y cosas por el estilo. Pero Chile no es así. Chile tiene Pikachu, tiene Marinois. Eso es el Chile. Y tiene mapuche, y tiene diaguita. Ese es el Chile negado, ocultado por mucho tiempo, en donde lamentablemente, como señalaba recién, existe una sensación de tender a señalar que ese no es el Chile. Este es el Chile de verdad. Segundo, la Constitución es democrática en su origen y si se aprueba o si se rechaza, eso también depende de la voluntad soberana del pueblo. Entonces yo creo que está bueno ya de que porque no nos gusta este proceso constitucional, porque son los mismos que llamaban a rechazar. Percy, yo te quiero harto y te respeto, pero tú llamabas a rechazar, entonces tú nunca has estado a favor de esto. Entonces no intentemos generar estigmas para ganar posiciones, porque eso es lo que yo noto. Esta constitución es más democrática que la constitución de Pinochet, es más democrática que la constitución de Diego Portales, es más democrática que la constitución de Alessandri, y eso es irredarguible, no, es así, no hay otra lectura al respecto. Segundo, la constitución, como toda constitución, está llena de un montón de errores en su construcción, por supuesto, pero para mí la peor constitución que existe es la constitución de 1980, sobre todo hasta cuando fue la gran reforma del año 2005. ¿Por qué? Porque hasta el año 2005 incluso existía una tutela militar respecto del orden civil, a partir de la manera como se configuraba el Consejo de Estado, cómo se configuraba también el Tribunal Constitucional, etc. Tercero, hay muchas cosas que a mí personalmente no me gustan de este proceso constitucional, pero a otros les gustará. Y entonces eso es la democracia. No puedo yo imponer, porque a mí no me gusta una constitución, señalar que esto es ridículo, que esto es una locura, etc. Y lo más importante que esta constitución, creo que yo que está consagrando una cuestión que nos pone a la altura de los grandes desafíos de los países modernos, que es transformar de una vez por todas al Estado de Chile en un Estado social y democrático de derecho, de manera tal que se garanticen ciertos mínimos vitales, ciertos mínimos, ni siquiera estamos hablando de las grandes cosas, mínimos vitales para que no siga ocurriendo lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en Chile, donde la gente tiene que hacer rifas para solucionar sus problemas de salud. Y eso pasa necesariamente por reestructurar y orientar un Estado que funcione bajo una lógica distinta. Que eso no va a ser inmediato, por supuesto que no va a ser inmediato, pero esa es la orientación nueva que nos va a obligar a los que estemos legislando a tratar de que nuestras leyes vayan en la perspectiva de generar un Estado que de una vez por todas garantice lo mínimo en salud, en educación y en previsión para el pueblo chileno. Y eso yo personalmente lo veo como... Diputado Venegas, gracias senador Piu, gracias consejero Millones, gracias concejal de Rementería. Tenemos que ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa, quiero tomarme un minuto para mandarle un pésame a dos familias. Una, a la familia Valenzuela Damilano por la partida de María Isabel Damilano, y para los más antiguos, la hija de don Renato, que fue abogado del Congreso. Creo que para mucha gente de Viña es una pérdida lamentable. Y también la partida de Francesca Yomi Amunátegui, profesora de muchas universidades, una mujer muy bella y muy inteligente, hija del gran Godofredo Yomi, y cuyo funeral va a ser ahí, en esa ciudad abierta que hizo el Godo Yomi, en esa Grecia que trató de hacer allí en Mantagua. Así que quiero el ritoque, fundamentalmente el ritoque. Así que quiero comunicarlo y darle el sentido pésame a ambas familias. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con un senador, el senador Kenneth Piu, con un diputado, el diputado Nelson Venegas, con un consejero regional, el consejero Percy Marín, y con un concejal, el concejal Tomás de Rementería. Yo quiero en la segunda parte entrar en cosas específicas. La gente ve que esta cosa de la inflación se ha desatado. En todo el año pasado, por ejemplo, la UF subió en 1.800 pesos. Y en estos primeros 4 meses, la UF ha subido 1.300 pesos.
O sea, lo que se espera para el año, lo que está demostrando en una cosa tan simple, es complejo, ¿para qué decir los precios de los alimentos? Entonces, hay un proyecto, hay un acuerdo del gobierno sobre el salario mínimo de 400.000 pesos y hay medidas que se están avisorando, entre comillas. ¿Qué opinan ustedes de la inflación, de lo que está pasando y cómo son las medidas que hay que tomar, aparte de las que está tomando el gobierno? Quiero partir con ustedes, Percy Marín. Gracias, Rodrigo. Primero, antes de referirme al tema, quisiera, porque fui emplazado por Nelson, solo recalcar que no me voy a retractar de señalar de que esta convención constitucional no tiene un origen democrático. Fue impuesta por la fuerza, recordemos los hechos de violencia grave, nunca antes visto en nuestro país, previos a la elaboración de este acuerdo por la paz, entre comillas, que nunca llegó la paz en definitiva, y posterior a eso, el mecanismo de elección no fue el que utilizan los diputados hoy día, ¿no es cierto?, ni los senadores. Fue un mecanismo tremendamente, diría yo, negativo, en orden a que efectivamente habían cuotas para los pueblos originarios, habían cuotas de género, ¿no es cierto?, que en definitiva establecían mecanismos de corrección para alterar la democracia. Si yo quiero votar por una mujer, voto por una mujer. Si quiero votar por un hombre, voto por un hombre. Si quiero votar por alguien que pertenece a un pueblo originario, voto por esa persona. Esa es la libertad y esa es la democracia real. No que me digan los políticos de turno por quién o cuál votar. Así que yo quiero remarcar eso, mi estimado. Ahora paso al punto que la consulta que me hacía Rodrigo. Yo creo el acuerdo que obtuvo el gobierno con la CUT, no con el empresariado, con la CUT, ¿ya? Recordemos el origen de la CUT también, gente representativa de los sectores más de izquierda del país. La verdad es que yo tengo ciertas dudas respecto de que lo bueno que puede hacer para reactivar la economía. Yo converso muy a menudo con la gente del comercio detallista, las pymes, que son los motores de la economía, ¿cierto? Ellos están tremendamente alicaídos y las fórmulas que hoy día ha presentado el gobierno no son las mejores para reactivar la economía. Si nosotros queremos revertir esta situación económica grave que nos está afectando, que mucho tiene que ver también con la situación internacional, hay que decirlo, no toda la culpa es del gobierno, pero sí yo creo que las medidas que está anunciando el gobierno no son lo que hoy día necesita el país. Yo creo que hoy día tenemos que inyectar fuertes recursos para reactivar la economía. Esto es darle algo de oxígeno a las pymes que hoy día están en el suelo, al comercio detallista, que está en una situación tremendamente compleja, y a partir de aquello ver cómo avanzamos a darle mayores atribuciones y mayores beneficios a los trabajadores. Creo que lo del sueldo mínimo hoy día, sin una consulta con quienes hoy día tienen que pagar ese sueldo mínimo, está al debe. Y con muchos de los que he conversado me han señalado que se están viendo en la obligación, muchos de ellos, a despedir. Entonces esto también nos puede generar una situación de desempleo más brutal de la que hoy día tenemos. Así que yo la verdad que me diría con cuidado. Yo creo que en esto uno no tiene que actuar de manera tan sesgada políticamente y hay que tratar de buscar los mejores consensos, los mayores acuerdos para que en definitiva la solución sea la más adecuada para los tiempos. Don Tomás, conversemos sobre economía, sobre la inflación, las medidas de gobierno, las que están tomando y las que querían tomar. ¿Cómo lo ve usted, que además empresario gastronómico? Mira, lo primero, vamos a volver a lo primero. Los efectos económicos no son decisiones de este gobierno. Este gobierno viene llegando, está en la puerta. Son decisiones del país, decisiones de lo que ha pasado. Tenemos un grosero circulante que se ha recuperado el empresariado a través de subir los precios. Es decir, lo que han subido, que nosotros tengamos el aceite, ya lo dije la vez anterior, que tengamos el aceite más caro que en Londres y que en París. No me cuenten poesía. Además, quiero aclararle porque el amigo Percy Marín y el senador Kenneth Pio habla de los políticos y ellos son asesoras del hogar. Pero si son políticos, ¿usted no es político, don Kenneth? ¿Usted, don Percy, no es político? Y hablan de los políticos y dicen, uy, esa gentuza. Por eso que la cosa no funciona, porque no hay un respeto por la política. Y el respeto por la política es aceptar la disidencia, entender a los demás, y ahí nos empezaremos a entender. Y lo económico se va a arreglar cuando empecemos a entendernos. Porque yo te digo, cuando hablaba recién
el amigo Venegas ahí, que se arregla el gobierno cuando llegan los socialistas. ¿Eh? Es decir, mira, el problema que hay es que la concertación está transformada en los desconcertados. Por eso que sale la señora Mariana Elwin gritando para un lado y sale otro gritando para el otro lado, porque se está definiendo. ¿O alguien le quedó alguna duda que la señora Mariana Elwin era de derecha? ¿O Walker era de derecha? Se está definiendo, que se defina, escuchemos tranquilo. Tengamos la diferencia, enojémonos, pero después nos encontramos y nos respetamos. Ese es todo el tema del cuento. Y la economía afecta a todos. Por lo tanto, tienen que preocuparse todos. Desde los que tienen canales de televisión y algunas rentas adicionales, a los que tienen restaurantes, a los que trabajan de diputados, a los que tienen dieta de senador, a los que pitutean en el Consejo Regional hace muchos años. Todos estamos involucrados en esto. Entonces, entendámonos, veamos cómo hacemos que el país funcione mejor, que es el gran desafío que tenemos. Senador Piu. Bueno, mira, yo sí soy político, lo reconozco y lo agradezco, que la gente haya querido confiar y siga confiando, y que bueno que se haga el punto. La política es el arte de lo posible, y aquí lo posible es lo que podamos acordar junto con las pymes. Fíjate que ayer se reunió el ministro Grau con todos los representantes de las pymes para precisamente buscar un ajuste. ¿Sí? Cuando hay inflación, queramos o no, van a ocurrir dos fenómenos. Lo primero, cuando vamos al supermercado vamos a tener que dejar cosas fuera del carro, no las vamos a poder llevar porque no hay cómo pagarlas. Y lo segundo es que las pymes que no tengan, cuando tengan que subir los sueldos, capacidad para pagarles a todos, van a tener que también empezar a dejar personas afuera. Así nos afecta la inflación y por eso tenemos que controlarla. Uno es lo que puede hacer el Estado, y yo valoro que el Estado tenga capacidad de llegar con recursos a las pymes para apoyo directo. Estamos viendo que incluso si sube a un 7% la inflación, el sueldo mínimo llegue ya a 410.000 pesos. Pero lo segundo, necesitamos más inversión, necesitamos traer inversión extranjera, necesitamos dinero fresco. Curiosamente, en el mundo lo que hay es liquidez. Esta liquidez, que es la que ha generado la inflación en el país, está también afuera. Hay que traer capitales, y esos capitales se atraen con certezas jurídicas, evitando la incertidumbre. Si queremos salir juntos de este fenómeno, que es un fenómeno que están todos iguales, vamos a tener que hacerlo con políticas públicas de verdad. Hay que subir el sueldo, por supuesto, porque si no, no alcanza. Queremos que la gente se siga alimentando y quienes queden desprotegidos pueda seguir existiendo protección. ¿Hasta dónde? Hasta donde sea factible. Y ahí entra la repartija. Los impuestos que tenemos que priorizarlos para darle sentido y probablemente evaluar ciertos programas, porque esos programas no van a dar ayuda directa a las personas. Entonces, teniendo recursos para ayudar, ¿por qué no hacemos una revisión y priorizamos de la forma correcta y nos hacemos cargo de ello? Eso es el mensaje. Hay recursos, queremos que sean más, tenemos que atraer inversión, hay una inflación, tenemos que ponernos de acuerdo y lo que falte, tenemos que generarlo con los recursos que ya hay, Rodrigo. Diputado Venegas. Sí, mira, yo quisiera hacer, bueno, primero yo no voy a seguir polemizando con Percy, él considera que la Constitución de 1980 es más democrática que esta y yo creo que eso ya llegamos a puntos donde no podemos llegar a encuentros. Entonces, él que se quede con la Constitución del 80 y nosotros que nos quedemos con esta Constitución donde la gente fue elegida democráticamente, la que la está escribiendo para bien o para mal. Pero bueno, el tema, y frente a tu pregunta, estimado Rodrigo, yo siempre reflexiono respecto a este tema del sueldo mínimo. 400.000 pesos es por bajo incluso el alza del IPC. 400.000 pesos es literalmente una miseria. Y más de la mitad de los chilenos ganan menos de 550.000 pesos. Y eso, porque no es que el chileno o la chilena ganen eso, sino que muchas veces es dueño de casa y tiene que estar en una casa de 5, de 4, de 6 personas. Entonces, si ustedes dividen esa cantidad de dinero, son menos de 80.000 pesos por persona muchas veces. Entonces, llegar a 400.000 pesos es un tremendo avance, pero es prácticamente nada para lo que la gente necesita para vivir todavía. Y entonces ahí uno se tiene que hacer la pregunta de fondo respecto de las pymes. A mí me encantaría que todos tuvieran pymes. Maravilloso, que les fuera bien, etcétera, etcétera. Pero hay gente que no puede tener pymes simplemente. Porque no va a ser posible que para que existan pymes, por ejemplo, se tengan que pagar sueldos de 200.000 pesos.
La persona que tiene que pagar o que solo puede pagar 200.000 pesos, lamentablemente tendrá que sincerar su finanza y hacer un estudio respecto a la situación y decir, este negocio no está bueno, porque si no, lo otro es simplemente una esclavitud. Es vivir para trabajar, trabajar solo para comer mínimamente y vivir para eso. Eso es lo mismo que esclavitud. Entonces yo creo que hay que realizar en su momento también un sinceramiento respecto de muchas personas que con todas las ganas del mundo quieren emprender, pero el negocio en que están emprendiendo simplemente no es bueno, no les dio, y ese costo no lo pueden pagar los trabajadores. Sin perjuicio de eso, evidentemente el Estado también tiene que generar mecanismos destinados a subvencionar o tratar de inyectar dinero a esas pymes para que puedan por lo menos tener una oportunidad. Pero si dándole el Estado esa oportunidad, esa empresa sigue sin alzar el vuelo, tendremos que sincerar las cosas simplemente. Porque como te digo, no puede ser que haya trabajadores que estén ganando 350.000 pesos y que tienen una familia de 5 personas y no tienen ni siquiera para alimentarse bien. Eso es esclavitud y tenemos que decirlo literalmente. Y hay algunos que están a favor de eso y hay algunos que estamos en contra de aquello, literalmente. Y eso significa asumir costos y significa ver en qué lado de la calle y en qué vereda te pones. Ahora la situación del país es dramática, porque como lo dijo Chilin en su momento, el diputado, cuando era diputado, lamentablemente, y quiero ser respetuoso, pero fue una palabra que yo creo que calza perfectamente, la economía de Chile, Piñera la recibió bien y entregó un mojón. Y eso lo dijo en un debate parlamentario, disculpen la expresión, pero la economía nacional que recibió recién en menos de 2 meses este gobierno, lo saben bien, tiene un déficit fiscal, tiene un proceso inflacionario creciente, tiene una baja respecto de lo que es la empleabilidad. Entonces, pasarle toda esa cuenta al presidente Boric creo que es mucho, pero que se la pasen aparte de eso, aquellos que fueron parte del gobierno de Piñera, yo ya creo que de verdad es un exceso. Yo creo que estamos viviendo una situación que, de verdad, Rodrigo, para terminar, requiere de seriedad en los temas. Para el año que viene nosotros vamos a tener un proceso, un año con un crecimiento de -1. Si se hubiera aprobado el 5º retiro, nosotros hubiéramos llegado a una inflación de un 16%, pero respecto de las importaciones, producto del tipo de cambio, la inflación respecto de los productos importados era de 30%. O nos ponemos serios o seguimos haciendo política así a la trinchera nomás. Percy Marín. Ya, yo la verdad es que quiero mucho a mi amigo Nelson, pero el nivel de volteretas que asumió el presidente Boric, yo creo que mi querido amigo le está queriendo hacer un poco el peso, porque en definitiva ya estamos viendo, a ver, yo partí diciendo que los efectos de la economía no se debían solamente al gobierno, sino que también tiene que ver lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no es cierto?, a propósito de la guerra, en fin, una serie de elementos que están con procesos inflacionarios, de hecho en Estados Unidos fuertemente, históricos por lo demás. Pero en el caso de decir de que Chile recibió una economía espectacular y que la estamos entregando peor, eso sí que es una mentira. Perdóname que te lo diga con tanta franqueza, amigo mío, pero eso es una mentira, porque todos los indicadores que se manejan, no los manejamos nosotros ni el partido, sino que están a disposición de todos los chilenos, demuestran de que Chile se manejó económicamente espectacular y que la situación que recibimos en el país, en una crisis bastante importante, a pesar de la pandemia incluso, fuimos capaces de crecer cuando nadie esperaba que creciéramos. Y a pesar de eso, tuvimos el presidente Piñera entregó bonos bastante más altos, importantes y además universales, no segmentados como lo está haciendo el presidente Boric. Yo creo que el esfuerzo estatal que hizo el gobierno del presidente Piñera, yo no siendo, o sea, no el siendo santo de mi devoción, creo que se equivocó en muchas cosas, principalmente en materia política, ¿no es cierto?, y en temas de seguridad ciudadana, pero en temas económicos, yo creo que criticar al presidente Piñera es una exageración. Creo que lo que hizo bien, fuera de lo que el manejo de la pandemia, que reconoció en todo el mundo, ¿no es cierto?, hasta con galardones. Lo segundo, sin duda, es el manejo económico que fue extraordinario. Lo que hoy día está afectando a la economía es, por una parte, los efectos internacionales, producto de la guerra y otros elementos más, pero también lo que decía Kenneth, la incertidumbre. Cuando no hay certeza, porque la economía se crece o disminuye respecto a las señales. Si las señales son de incertidumbre, no va a haber nadie que quiera invertir acá. Si no hay inversión, porque la plata no crece en los árboles, amigo mío, como creen muchos amigos de la izquierda. La plata tiene que salir de alguna parte.
cuando se aumentan los impuestos es porque le sacan plata del bolsillo de los contribuyentes. Cuando se entregan bonos es porque esa plata sale de alguna parte, sale de algún bolsillo de alguien. No es porque crezca de los árboles. Por lo tanto, hay que ser súper responsable. Y apelo a lo que usted decía, mi amigo Nelson, de que en esto hay que ser súper responsable, súper claro y decir las cosas por su nombre. Aquí yo creo que lo que estamos enfrentando tenemos que enfrentarlo con mucha responsabilidad, pero para aquello, obviamente, tenemos que hablar con mínima certeza. Gracias. No. Tomás de Rentería. Mira, hoy día nosotros estamos pagando el costo de este modelo. Y este es un modelo mercachifle, un modelo donde transformamos toda nuestra industria en importadores. ¿Qué produce Chile? Cobre, celulosa, un poquito de vino y un resto de fruta en temporada. Pero todo lo demás, la loza, la olla, todo lo que se manufacture, Chile no manufactura. El cuento de la pyme es un cuento. Anda a buscarte un taller de carpintería hoy día, anda a buscarte un taller, no. Lo que llaman pymes son los medios pollos de las grandes empresas. Y yo lo digo con mucha responsabilidad, y la mayoría son los principales infractores tributarios y previsionales. Porque los grandes contratan esto, háblese Walmart, háblese Cencosur, contratan esto para que le hagan Pero Chile no produce, y mientras no pongamos en función como fue en una época la Corfo, impulsando nuevo proceso industrial, por lo que viene, industriales de la madera, porque producimos madera, manufactura de cobre. Nosotros teníamos una pequeña manufactura de cobre que se llamaba Madeco. Se la compró el señor Luxig. Y Madeco hoy día, ¿qué es lo que hace? Nada, porque las cañerías de cobre que se consumen en Chile vienen de China. Es decir, lo único que nos falta es que nos mande China para reemplazar las mujeres chilenas. Es decir, realmente, si no tomamos en conciencia que esta pomada que nos vendieron de la globalización es la mayor, así como con la ballena cuando abre la boca, las grandes economías, cómo se chupan a las pequeñas. Y eso está demostrado, y saldremos de eso si nosotros nos ponemos a trabajar. Y a trabajar en producir subproductos, no en hacer harina y pescado, sino que son grandes exportadores de conservas. No, la frutita de temporada se corta, se mete en un carezo. No, somos productores de un montón de elementos subproductos de la fruta, porque este país tiene un privilegio frente a ellos. Si no nos dedicamos a planificar eso y no creamos trabajo, que además la gente se sienta orgullosa, como fueron en su época las empresas textiles, como fueron otras manufactureras, seguimos perdiendo el tiempo. Senador Piu. Bueno, gracias, Rodrigo. Mira, tenemos que primero reconocer algo. Estamos viviendo una situación compleja y aquí tenemos que basarnos en evidencia. Yo quiero en ese sentido destacar lo que ha dicho el diputado Nelson Venegas. Él ha dado datos concretos de qué significa haber hecho un quinto retiro y qué efectos concretos habrían producido. Y eso es real, y eso estamos de acuerdo. O sea, ese es un tema de Estado que no nos podemos perder. Quiero también felicitarlo porque estuvo cumpleaños el mismo día del aniversario carabinero, así que feliz cumpleaños. Sí que te tocan y te celebran ese día. Es muy bueno que puedas representar a los santos. Nelson 27-4. No, y lo segundo, el tema de la data. Tú, Rodrigo, hablabas del aceite en Inglaterra o el aceite en Inglaterra. Oye, Rodrigo, Corner Shop británico está no. Sí, el aceite de maravilla, para tomarlo un ejemplo, en Inglaterra se mide en pounds, pero encontré uno en gramos, 1000 gramos de aceite maravilla, 3,99 £. 3,99 £, son 4.274 pesos. Y el aceite maravilla del litro está aquí, el líder, para ponerle el chef, a 4.200 pesos. O sea, no inflemos las cosas de repente con datos que llegan de terceros o de cuartos, usemos data. Tomás nos dice, y aquí yo concuerdo, que no podemos ser exportadores de las mismas materias primas normales. Fíjate que esta semana se hizo la inauguración del distrito B21, el primer distrito de innovación en Chile, de conocimiento, de talento. El talento está uniformemente distribuido, está en toda la región.
y hay que estimularlo. Bueno, a esa inauguración tan importante no estuvo la alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonte. Entonces, si no tenemos confianza y no somos capaces de construir confianza, no vamos a salir adelante. Tenemos que cambiar nuestra matriz productiva, creer en las regiones, generar una estrategia regional de conocimiento y de innovación, invertir en la juventud, en el conocimiento, en talleres, en laboratorios, y en base a eso salir adelante. Lo podemos hacer, es factible. Y yo lo que les pido, porque todos ustedes son políticos, un gran acuerdo político. Tenemos que tener un acuerdo político que trascienda por lo menos 3 gobiernos de turno. No podemos estar peleándonos con el programa de gobierno de cada año. Si no nos ponemos de acuerdo en la región, de aquí a 12 años más, ¿dónde queremos estar? ¿Cómo nos queremos ver? No la vamos a poder construir. Así que ojalá podamos discutir esos temas. Esos son los temas relevantes que cuando uno está en crisis tiene que verlos, porque no saca nada uno con resolver el problema ahora. Tenemos que pensar en el futuro también. El diputado Venegas. ¿Alguna pregunta? No, y seguir simplemente insistiendo en que yo creo que Tomás tiene ha dicho algo que es el meollo del tema. Y el senador también. Yo creo que es necesario que nosotros iniciemos de una u otra manera también un cambio de nuestra matriz de desarrollo productivo. Con esto no estoy diciendo que estoy a favor de cerrar la frontera y de que toda la economía sea a través de la sustitución de importaciones, como lo intentó hacer la Corfo en la década de los 40. No estoy diciendo eso, sino que simplemente también generar mecanismos que tiendan a generar industria nacional. Porque hasta el momento nosotros no somos más que marionetas de lo que ocurre en la economía extranjera. Y, por ejemplo, si a China le va mal, aunque nosotros como gobierno lo estemos haciendo súper bien, etcétera, estamos jodidos. Porque China es la que compra cobre y ni siquiera está comprando cobre, está comprando concentrado de cobre, donde aparte de eso va oro, van un montón de otros minerales y ahora, entre paréntesis, las fundiciones se las quieren llevar para otros países también, es decir, menos industria todavía para la zona. Entonces yo creo que eso es necesario y esto tiene que ir en conjunto también con una gran reforma al sistema educacional, porque la característica y la calidad del recurso humano, no me gusta ese término, pero la característica de los trabajadores chilenos lamentablemente está muy poco capacitada, a diferencia de los países que sí invierten en educación y por lo tanto la productividad es mucho mayor. Y entonces eso significa, por lo tanto, creo yo, salir un poco de la trinchera y darnos cuenta que de verdad estamos frente a una situación súper grave en términos políticos, que dependemos de la economía internacional, que para el año que viene vamos a tener un crecimiento bajo un 1% y eso es producto de otras cosas, y significa entonces que tenemos que tratar de no sacar ventajas mínimas y mezquinas de esto que sabemos que no se produce acá en Chile por parte del actual gobierno que lleva solo 2 meses, sino que una crisis de carácter mundial. Okay. Muchas gracias, diputado Venegas, senador Piu, consejero Marín y concejal de Rementería. Su minuto final para cada uno, Percy Marín. Gracias, Rodrigo. Yo quisiera en este minuto final mandarle un fuerte abrazo, un saludo muy, muy grande a nuestros carabineros de Chile, que conmemoraron, ¿no es cierto?, el 95 aniversario, 95 años de vida. Van caminos al siglo. Sin embargo, la Convención Constitucional, estos iluminados creen de que hay que sustituir a esta institución por otra de carácter político parecida a la que tiene Maduro en Venezuela. Así que un abrazo grande a nuestros carabineros, que por primera vez, yo siempre he ido a los aniversarios de carabineros, primera vez que la primera autoridad de la región, la delegada presidencial, antiguamente era el intendente de la región, siempre acompañaba a los carabineros. Por primera vez no asistió un representante, presidente de la República, a este aniversario, que es un acto de carácter republicano. La verdad es que lo lamento mucho, pero quiero quedarme con lo bueno que fue ver a las familias de cientos de jóvenes que entregaron a sus niños, ¿no es cierto?, a sus jóvenes, a sus hijos, para que sirvan a la patria a través de esta tremenda, noble y gran institución permanente de la República. Gracias, Percy. Yo sé que su familia es verde, así que gracias por eso. Comparto el saludo a Carabineros. Don Tomás de Rementería. Don Tomás. Oye, yo creo que lo principal es que la tenemos que cortar de cantinelas y hay que ponerse a trabajar. Chile necesita que nos pongamos a trabajar. Cambió el modelo. Lo que viene es interesante, pero es muy difícil. Tenemos que volver a hacer producir la tierra, cosa que dejamos de hacer. Tenemos que ser. Antes nosotros éramos importantes productores de ganado, importantes productores de trigo.
Dejamos todo eso y pescaron muchos predios que se dedicaban a la ganadería, esas cosas, en manos de las forestales que pusieron pino y eucalipto para su negocio la celulosa. Es decir, la matriz productiva de Chile hay que revisarla y eso es una gran responsabilidad. Y lo demás es cantinela, porque el país avanza y crece trabajando. Lo demás, me alegro de verte bueno. Muchas gracias. Senador Piu. Gracias, Rodrigo. Nuevamente saludar a todos nuestros auditores que nos escuchan. Cita Regional tiene esta gran convocatoria. Televidente, senador, televidente. Bueno, es que hoy te escuchan en streaming, te ven en el celular, ya la televisión, son pocos los que están sentados. O sea, tienes una audiencia. Lo segundo, unirme a los saludos a Carabineros, son 95 años, cuidándonos que podamos dormir tranquilos todas las noches cuando hice la canción de ellos. Y lo tercero, unirme al saludo especial a todos los trabajadores de Chile, este 1 de mayo. Yo lo pasé con la gente del mar, con los trabajadores del Abate Molina, el barco de investigación científica que tiene Chile, cumplió 31 años y se le hizo un mantenimiento para dejarle las mejores condiciones, la mejor cocina, los mejores camarotes, los mejores comedores. Eso es lo que queremos para nuestros trabajadores, que tengan los mejores espacios de trabajo, los más seguros, y esa información, esa data nos dé alimento y nos dé prosperidad. No solo tenemos que preocuparnos de los campos, como dijo Tomás, tenemos que preocuparnos del mar. El mar es una fuente inagotable de proteína de alimentos que tenemos que desarrollar. Gracias a ustedes. Muchas gracias, senador Piu, consejero Marín, concejal de Rementería y diputado en él. Y a usted que nos está mirando, le agradecemos la forma como usted nos recibe y nos permite estar en su casa. Quinta Visión es un canal local, regional, que está dedicado a hacer que la vida le sea grata y que la información le llegue adecuadamente desde San Antonio hasta Los Ángeles. Que estén ustedes muy bien.